Good morning, everyone. Welcome to today's Conversations at UTR. As always, we will be starting with a video about the admission process here at the university. Buenos días a todos, bienvenidos a Conversaciones en UTR. Como siempre, vamos a dar inicio con un video que tiene información acerca de nuestro proceso de admisión. Así que vamos con el video y regresamos para la presentación de nuestro ponente el día de hoy. Buenos días a todos. Good morning, everyone. This week we have had topics about our whole world. Today, I want to make a special invitation to the new generations and young ones to participate and be more involved in the actions that can improve our future as humanity. Buenos días. Una vez más, bienvenidos todos, estudiantes, maestros, personas que nos acompañan fuera de la comunidad UTR. Esta semana tuvimos temas que nos incumben a todos como mundo. El día de hoy quiero hacer una especial invitación a las nuevas generaciones a que tomen conciencia, se involucren y sean más participativos en las acciones que pueden mejorar nuestro futuro como humanidad. El día de hoy hablaremos sobre cooperación internacional, la cual engloba el trabajo conjunto de gobiernos acompañado por organismos internacionales, sociedad civil, academia, sector privado. Con operaciones de este tipo, la cooperación busca promover acciones que contribuyan al desarrollo sustentable y a mejorar la vida de la población, como lo ha planteado la Organización de Naciones Unidas en la Agenda 2030. Por eso, contamos hoy con la presencia de uno de los líderes en el tema, y uno de los líderes en el tema a nivel mundial, el doctor Jacobo Pombo, con la videoconferencia titulada Cooperación Internacional entre Jóvenes como solución a los problemas globales. Y déjenme platicarles quién es este ponente, que además es un muy buen amigo. Jacobo Pombo es doctor en Ciencias Histórico-Jurídicas por el Departamento de Historia del Derecho e Instituciones de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y también posee un máster en Asuntos Internacionales, Economía Política y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas. Es actualmente el presidente y promotor de Global Youth Leadership Forum, un foro único de debate y discusión donde diferentes personalidades como líderes globales, expertos y emprendedores alrededor del mundo dialogan con los jóvenes de manera proactiva. Este Global Youth Leadership Forum crea precisamente un espacio de diálogo enfocado a los mayores retos que nuestro planeta enfrenta como humanidad y suma a los jóvenes para poner soluciones en la mesa. Jacobo, bienvenido. Un honor tenerte aquí, un honor que hayas pues aceptado participar con nosotros. Te agradezco. La UTR, por supuesto, esperamos verte en vivo aquí alguna vez, ¿no? Y pues bueno, somos todo oídos, te escuchamos y bienvenido de nueva cuenta. Muchísimas gracias, Emmanuel. La verdad es que es un grandísimo honor poder participar en este seminario. Muchísimas gracias a la Universidad Tecnológica El Retoño y, por supuesto, a los chicos que se han tomado el tiempo de poder estar hoy conectados a Internet. Creo que, y lo estábamos comentando antes de entrar, precisamente esta crisis lo que demuestra es que requeriremos de una nueva generación de líderes tremendamente comprometida y que entienda que los desafíos son globales y que la cooperación, tal y como lo planteabas, es más necesaria que nunca. A lo largo de este año, por supuesto, será un verdadero honor ir a Aguascalientes, que sabes que es una tierra que quiero mucho, y poder estar en la universidad, que creo que el trabajo que estáis haciendo es excepcional. Todo lo que sea poder echar una mano y contribuir a la formación y al crecimiento de los chicos, para mí es un verdadero privilegio. A lo largo de la intervención, tal y como convenimos, lo he planteado de la siguiente manera. Voy a hacer una breve introducción sobre la situación actual que estamos viviendo a nivel internacional, la complejidad de esta situación, la perspectiva que desde la Unión Europea, que en el fondo ha sido el epicentro de este problema, porque al final de cuentas
a todos nos va a llegar, pero a día de hoy la experiencia más grande, aparte de China, la tenemos en Italia, en España, en Francia y en el Reino Unido, aparte de Nueva York. Y posteriormente hablaremos sobre el papel de los jóvenes, cómo esta crisis ha impactado en los jóvenes y qué conclusiones hemos podido extraer, así como los desafíos y las humildes recomendaciones que pueda dar de cara al futuro. Si tuviéramos que resumir todo esto en una pregunta es ¿qué es esta crisis? ¿Por qué esta crisis ha sido tan diferente a todo lo que habíamos vivido hasta ahora? Porque la realidad es que la dimensión, y lo comentábamos antes con el tema de la restricción de movimientos, de la posibilidad de salir a la calle y el nivel de control que se ha tenido que tener, no lo habíamos visto hasta ahora. Nos encontramos probablemente ante la mayor crisis económica de la historia porque engloba 3 crisis en una. Es una crisis sanitaria, es una crisis económica y esperemos que no, pero probablemente también una crisis social. Vamos a hablar sobre las previsiones, sobre las proyecciones que tanto los organismos internacionales como los grandes expertos y los gobiernos están efectuando para tratar de entender el impacto de esta crisis, las posibles medidas que se deben tomar y cómo la ciudadanía va a ver afectadas sus vidas. Yo me guío por las predicciones, pero creo que nada está escrito. Todo va a depender, el futuro y el modo en el que salgamos de esta situación va a depender mucho de las acciones que tanto los responsables políticos y económicos como muy especialmente la ciudadanía adoptemos a lo largo de este tiempo. Hablando sobre el impacto de esta crisis, la Asamblea de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional la definió como una de las 3 grandes crisis que hemos vivido. Si la crisis del 29 fue la Gran Depresión, la del 2008-2009 fue la Gran Recesión, esta se ha definido como el Gran Aislamiento, porque de la noche a la mañana, y además sin culpables, y posteriormente definiré qué quiere decir sin culpables, el mundo se ha venido abajo, el mundo ha cerrado, y eso es una circunstancia que no habíamos experimentado nunca y que hace que las respuestas tradicionales, que las respuestas ortodoxas, haya que modificarlas para tratar de encontrar una solución a este parón que ha sufrido el mundo a lo largo de los últimos 2 meses o 3 meses y lo que queda por venir. La característica fundamental, si hablamos sobre esta crisis, yo creo que ha sido, y quiero seguir pensando que ha sido la imprevisibilidad. Nadie esperaba que algo así pudiera ocurrir. Y antes comentábamos, Emmanuel, sobre qué ha ocurrido después de tantos años de estudios epidemiológicos, de lucha contra la pandemia, de las pandemias, de investigación, cómo no hemos sido capaces de predecir algo así y de estar preparados ante lo que venía. Yo creo que de verdad nadie estaba preparado para esto y por eso esta crisis es distinta a las anteriores. Cuando hablamos de una crisis sin culpables es que generalmente hay unas razones económicas, una crisis de oferta, una crisis de demanda, distintas características que hacen que una crisis tenga un condicionante económico. Esto ha sido un parón más que una crisis. Por lo tanto, en Europa se ha hablado de un factor o de una definición que para mí es importante, que era la importancia de hibernar la economía. Si había cosas que venían funcionando razonablemente bien antes de esta epidemia, la prioridad que han tenido los organismos competentes, los organismos internacionales y los propios gobiernos era tratar de conseguir el efecto de hibernación para que lo que funcionaba antes de la crisis volviera a funcionar una vez que la crisis pase. ¿Cuál es el problema a la hora de planificarlo? Que el desconocimiento acerca del impacto y la duración que va a tener esta crisis. Eso es un problema que obviamente complica mucho el diagnóstico o las previsiones acerca de la solución y dificulta la toma de medidas. En términos generales, yo creo que la salida o la respuesta que han dado los gobiernos ha sido una respuesta centrada en la gente, centrada en las personas. Y creo que esto ha sido tremendamente importante a la hora de poner las bases de lo que va a ser la salida o la recuperación de esta crisis. En crisis anteriores, precisamente por las características específicas de cada una de las crisis, las medidas venían orientadas a tratar de ajustar las fallas o los déficits que vinieran acompasados en ese momento en el sistema. Pero en esta crisis, afortunadamente, todo el mundo, estoy pensando fundamentalmente en las economías del G20, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, han puesto a las personas, a las pequeñas y medianas empresas y a las compañías multinacionales en el centro de la acción y han desarrollado políticas expansivas orientadas precisamente a inyectar liquidez y conseguir
paliar en la medida de lo posible los efectos de esta crisis. No obstante, las previsiones siguen siendo terroríficas. Hay un debate muy grande, o por lo menos en Europa lo hemos tenido, acerca de cuál debe de ser el orden. Y hablan de un debate que yo creo que es una cuestión que está latente, pero yo creo que no debería ser un debate, sobre una respuesta económica o sobre la crisis económica y una respuesta sanitaria o la crisis sanitaria. Yo creo que aquí no hay discusión y el orden está claro. En primer lugar, hay que adoptar medidas para tratar, y luego hablaremos sobre ellas, de frenar la crisis sanitaria, en primer lugar. En segundo lugar, acompañarlos de políticas de apoyo y de estímulo para apoyar las economías nacionales, tanto las domésticas como las empresariales y las de los propios países. Y en tercer lugar, tratar de estar muy vigilantes para evitar la crisis social, que a mí es otro factor que me preocupa mucho, la generación de desigualdades y la gente que puede quedar desenganchada de este nuevo proceso. Entonces, el orden yo creo que sería ese. En primer lugar, solucionar la crisis sanitaria, en segundo lugar, la económica y en tercer lugar, estar muy pendiente de la social. Cuando hablamos sobre la crisis sanitaria, parece que los científicos están muy convencidos sobre cuáles deben de ser los pasos a dar o en qué estado nos encontramos, ¿no? Si hablamos sobre una característica fuerte de esta crisis es precisamente que los expertos, el problema es que ahora, por ejemplo, en Europa empiezan a cuestionarse por una cuestión de conveniencia política, tanto de un lado como de otro, empiezan a ponerse en duda todas las decisiones, pero si algo sí se consiguió es que otra vez los expertos volvieran al centro del análisis y la toma de decisiones. Creo que es muy importante en una crisis como es esta, que es de corte eminentemente sanitario, que opinen sobre ella las personas, sobre las medidas específicas a tomar las personas que conozcan el impacto, las características y la evolución del problema sanitario. Y lo que nos han dicho todos los expertos es que había una serie de cuestiones que eran fundamentales. En primer lugar, era la distancia física o la distancia social, que en España se ha definido como el confinamiento y ha hecho que llevemos 8 o 9 semanas metidos en nuestras casas. Eso ha resultado, frente a la explosión inicial de casos, ha devenido en una evolución bastante positiva de la situación de contagios que estábamos experimentando. Otra cuestión fundamental es el tema de los test para poder identificar el grado el número de personas contagiadas y el modo en el que se está avanzando. Creo que la evolución también del propio análisis del virus y los avances científicos y tecnológicos que hemos experimentado nos tienen que hacer albergar ciertas esperanzas sobre esto. Por hacer una comparativa, en solo 2 semanas ya se había identificado el virus y secuenciado su ADN, una cuestión que sería impensable hace apenas 30, 40 años, 20 años o incluso en crisis anteriores, ¿no? Nadie imaginaba una crisis como esta porque lo que tiene este virus es una gran letalidad y vemos el número de muertos que están registrándose en nuestras naciones y una altísima capacidad de contagio y propagación que puede saturar nuestro sistema sanitario, con lo cual ya te genera un problema de política pública de primer magnitud. Todo esto, además, también ha hecho aflorar o nos ha enseñado que había latente un problema político muy importante, que era la falta de coordinación o reforzamiento de los mecanismos de respuesta internacional frente a una crisis de estas características. Por eso, y luego lo hablaremos cuando hablemos específicamente sobre las recomendaciones para los jóvenes o sobre las recomendaciones para los gobiernos acerca de las lecciones de esta crisis, reforzar los mecanismos, específicamente en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud, de cara a futuras crisis resultará fundamental. ¿A qué nos referimos con reforzar los mecanismos? Mecanismos de cooperación, de intercambio de información, de producción de material sanitario, de intercambio de ese material sanitario, de detección y respuesta frente a las crisis. Resultará capital si queremos dar una respuesta efectiva a estos desafíos que ya hoy sí creo que nadie puede dudar que son globales, por lo cual la respuesta debe ser global. A nivel europeo igualmente han fallado los mecanismos, lo hemos visto en el propio Consejo Europeo, en el cual se estuvieron tomando las decisiones sobre cómo salir de esta crisis. Los mecanismos de cooperación y solidaridad deben de reforzarse, no por una cuestión simplemente de caridad o de solidaridad malentendida, sino de inteligencia política. Cuanto más fuertes sean nuestros intereses comunes y cuanto más coordinados estemos, obviamente más fuertes nos encontraremos y mejor podremos responder a estos problemas, sobre todo porque ya, como decía antes, hemos aprendido que estos problemas son de todos, que un problema en Italia en 2 días pasa a ser un problema en España,
que un problema en el Mediterráneo, y estoy pensando en crisis anteriores que hemos tenido, como la crisis de los refugiados, es un problema que rápidamente se convierte en un problema nacional nuestro, no de terceras naciones. Y por eso creo que reforzar esos mecanismos resulta más importante todavía después de haber pasado por esta crisis. En esta crisis, porque algo que estamos viendo es que está siendo largo. Al principio el ánimo que veíamos en las naciones europeas era un ánimo esperanzado y la gente estaba muy optimista, pero vemos que poco a poco la gente se va cansando. Obviamente una crisis de 8, 9, 10, 12 semanas va pesando en el ánimo de la gente, pero creo que lo verdaderamente interesante o lo verdaderamente inteligente es que esperemos a que los técnicos y a que los responsables tomen las decisiones necesarias para tratar de paliar esta crisis y una vez que pase, eso sí, exigir que se lleve a cabo un proceso de evaluación sincero para entender qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado, mantener lo que ha funcionado y tratar de reforzar esos mecanismos que se han demostrado poco eficientes u obsoletos a la hora de afrontar crisis como esta. Desde el punto de vista económico, tal y como comentábamos, la respuesta ha sido unánime. Yo creo que a nivel internacional todo el mundo, y cuando hablo de todo el mundo es precisamente todo el mundo, diferenciando un poco las capacidades económicas, fiscales y de acceso a los mercados que tienen los distintos países, entendieron que resultaba fundamental dar una respuesta que protegiera principalmente a los más desfavorecidos, a la gente que iba a sufrir en primera persona el impacto de esta crisis económica, por lo cual se pusieron en marcha automáticamente políticas expansivas para tratar de llenar de liquidez las economías y permitir que esto pudiera pasar de la mejor manera posible. Si lo hemos regionalizado, vemos el gran esfuerzo que ha realizado la Administración de Estados Unidos, la Unión Europea, el Gobierno de Japón o el propio G20 que recomendó la inyección de 5 trillones americanos, 5 billones europeos en las economías nacionales precisamente para generar ese colchón. Yo creo que esto es muy importante y hoy se está dando por sentado, pero yo ya trato no tanto de dar por sentado, sino de entender que aprendimos que la salida de la crisis del 2011 conllevó ciertos errores y creo que hemos aprendido de muchos de esos errores a la hora de entender qué solución había que dar a las grandes economías que estaban sufriendo estos problemas. Creo que aún así todavía la solidaridad y la inteligencia política y la capacidad de entender que los desafíos son globales y las respuestas deben de ser igualmente coordinadas, pues están costando, ¿no? En el propio marco de la Unión Europea, la negociación para entenderlo, para obtener las líneas de financiación y los mecanismos de cooperación financiera para los países han estado en entredicho. Ahora ya parece que la cosa se ha apaciguado, pero fue complicado. Y me pasa exactamente igual y hablaremos luego de América Latina. América Latina tiene un problema, que es que no tiene nuestro Banco Central Europeo y que la mayoría de países, o que no tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, y que la mayoría de países de América Latina tienen más problemas para acceder a los mercados internacionales y tienen unas capacidades fiscales y financieras más restringidas. Y además también tienes un problema de desempleo, desigualdad, pobreza en algunas regiones, debilidad institucional en muchas de ellas y lo más importante es la informalidad de la economía que hace que gran parte de los trabajadores estén fuera del sistema, que hace que la respuesta sea todavía más complicada, pero de eso hablaremos también posteriormente. Desde el punto de vista económico, las pautas se establecieron de una manera muy evidente. En primer lugar fue esa respuesta expansiva para hibernar la economía y que se pudiera salir y en segundo lugar generar planes de reconstrucción. Se está planteando un plan de reconstrucción europeo, exactamente igual que se está planteando un plan de reconstrucción, unos segundos pactos de la Moncloa en el caso de España. Creo que es muy importante salir de esta crisis entendiendo cuáles son las fortalezas de nuestras economías y de nuestras sociedades, cuáles son las debilidades y tratar de poner las bases para, en el nuevo mundo que viene, un mundo que se ha acelerado, porque esta crisis yo creo que no ha sido una crisis de gran transformación, sino más bien ha acelerado procesos que estaban en marcha, como la digitalización, la tecnologización y ese modelo de globalización que ha acabado de dinamitarlo, ese replanteamiento sobre la importancia de un modelo de globalización sostenible. Y luego cuando hablemos de las políticas de juventud hablaremos, o de las políticas orientadas a los jóvenes, hablaremos sobre lo que estamos haciendo en el foro. Pero creo que ha acelerado esas dinámicas y que tiene que hacernos entender
que hay que huir de los extremismos y que hay que analizar de una manera inteligente cuáles son las potencialidades de cada una de nuestras naciones para tratar de ser lo más competitivos posibles en una nueva economía que emergerá tras la crisis del coronavirus. Las previsiones, en cualquier caso, yo sí creo, comentaba antes que no soy muy partidario de tomar al pie de la letra las previsiones porque creo que está en nuestras manos implementar políticas públicas que condicionen o que redirijan esas previsiones, pero en cualquier caso, en términos generales, las previsiones que han hecho todos los organismos internacionales van en la misma línea. Un año 2020 económicamente desastroso, con una recuperación en el 21, pero que en ningún caso va a llegar a lo que ha sido la caída o la pérdida de capacidad económica que nuestras naciones van a experimentar en el 20. A mí me preocupa mucho también todos aquellos empleos que se van a quedar fuera y por eso las prioridades que ha marcado la Organización Internacional del Trabajo y se las ha girado a los gobiernos van precisamente en esa línea. En primer lugar, trabajar por la economía y el empleo. Hablábamos de esa expansión y ese replanteamiento de la estrategia económica a nivel internacional. En segundo lugar, favorecer el mantenimiento de las empresas. En tercer lugar, proteger al trabajador en su trabajo. El desempleo va a ser el gran problema y en España, por ejemplo, el gobierno sí ha dado mucha cobertura a los expedientes temporales de regulación de empleo y ha tratado de dar protección social a sus trabajadores. Y en cuarto lugar, que todas las decisiones que se adopten estén dentro del marco del diálogo social, o sea, que la patronal, los sindicatos y el gobierno puedan articular esas propuestas de cara a armar los mayores consensos posibles y ser lo más eficientes o lo más consistentes a la hora de poner en marcha todas esas decisiones. Las inyecciones de capital, como decíamos, varían dependiendo de las capacidades económicas que tienen cada una de las naciones. En el marco del G7 son en torno al 20% del PIB. El G20 también va en una línea similar y en cambio en los países en vías de desarrollo no llega al 4% más o menos, ¿no? Y mientras que hay que reconocer que muchos de ellos está cercano al 2%, con lo cual ese colchón o ese salvavidas para tratar de ayudar a la gente pues va a ser mucho más frágil y va a hacer que el sufrimiento de la gente sea mucho mayor. Comentábamos la cuestión de América Latina, para mí es fundamental que los grandes bancos de desarrollo puedan implementar políticas que traten de paliar en la medida de lo posible el sufrimiento que van a sufrir la gente en América Latina y creo que los gobiernos que tengan mayor capacidad económica pues puedan dar respuesta a esa solución. ¿Cuáles son las consideraciones que se abren a lo largo de esta crisis? Hay una serie de debates y hablábamos sobre el papel de los jóvenes. ¿Por qué para mí, aunque a lo mejor alguno de vosotros estáis pensando qué película nos está contando este hombre, creo que es muy importante entender el marco político el marco conceptual desde el punto de vista político y económico del mundo que queda, para entender cuál es vuestro rol en esa nueva sociedad como líderes del futuro. Yo estoy convencido, y cuando hablamos de líderes no me estoy refiriendo a Donald Trump, no me estoy refiriendo a Macron, no me estoy refiriendo a Ursula von der Leyen, estoy pensando en líderes, cada uno dentro de vuestros ámbitos de actuación, en vuestro barrio, en vuestra región, uno como ingeniero, otro como médico, otro, pero personas que hagáis la diferencia. Y luego hablaremos específicamente sobre los temas de la juventud, porque para mí sí es muy importante que de todo esto emerja una nueva generación de gente que entienda que es más importante conciliar y buscar respuestas inteligentes que tratar de polarizar, que es lo que a día de hoy parece que da mayor resultado, porque al final de la polarización no va a salir nada bueno, ¿no? Entonces, los principales debates que emergen o que pueden emerger de una crisis como la del coronavirus, el primero es el debate entre la libertad y la seguridad, que tenía que ver con la cuestión sanitaria. Siempre que hay una gran crisis, este debate emerge y creo que el caso más paradigmático fue el 11 de septiembre tras los atentados de Nueva York y Washington. Yo entiendo que la ciudadanía pueda estar más o menos molesta y también entiendo que las vertientes autoritarias o que las vocaciones autoritarias del gobierno o de los distintos gobiernos puedan emerger con mayor fuerza en este tipo de contextos. Pero creo que es muy importante seguir los criterios de los técnicos, dar la respuesta adecuada para tratar de solucionar todos estos problemas y conseguir que una vez la situación se haya estabilizado, el sistema de pesos y contrapesos que suele regir todas las democracias haga que el gobierno devuelva a la ciudadanía los derechos y libertades que les corresponde. Y si no, la ciudadanía obviamente tendrá que reclamarlo. Me refiero desde un punto de vista democrático, mediante distintas acciones, solicitudes,
exigencias de transparencia, etcétera, etcétera. El segundo gran debate, que es un debate que para mí es muy importante, es el debate entre la globalización y la nacionalización. Ha habido muchos liderazgos populistas a lo largo de los últimos años que han hablado de lo lesivo que ha sido el proceso de globalización o lo que llaman ellos el neoliberalismo y la importancia de renacionalizar ciertas competencias. Mientras que hay otras personas que siguen abogando por un proceso de globalización cada vez más profundo, cada vez más amplio y sin límites. Yo creo que en el término medio está la virtud. Parece evidente que el proceso de globalización que hemos vivido a lo largo de los últimos años ha sido tremendamente positivo y ha sacado a múltiples personas de la pobreza. Pero también es verdad que si no hay un cierto control en ese proceso de globalización, en un mundo donde la tecnología cada vez juega un papel más importante, donde las desregulaciones hacen que haya regiones que jueguen con ventaja sobre otras y donde en el fondo el ciudadano, la clase media, es la que se resiente como casi siempre, es muy importante repensar, y sobre eso hablamos en el foro, sobre la generación de un modelo de globalización sostenible, un modelo de globalización en el cual el sector público y el sector privado se comprometan a generar ese desarrollo ampliando el sentido de valor, ampliando el número de beneficiarios de ese desarrollo económico. Y creo que los grandes centros de pensamiento a nivel internacional y las grandes compañías a nivel mundial son conscientes de esto y antes incluso de esta crisis ya venían hablando de ello. Y estoy pensando en iniciativas como la declaración del Round Table de Nueva York el verano pasado o la propia declaración de la iniciativa EPIC, impulsado por EY y la familia Rothschild. Con lo cual, y desde el punto de vista gubernamental, por supuesto, está la Agenda 2030 de los ODS que reconocen muchos de esos problemas y trata de buscar un proceso de desarrollo en el cual el mayor número de personas posibles se beneficien de él y que el esfuerzo sea compartido, el beneficio se maximice y podamos garantizar un marco de relación que sea lo más positivo o o que genere el mayor desarrollo posible para nuestras naciones. El papel de la sociedad civil a lo largo de esta crisis yo creo que por lo menos en Europa ha sido muy importante. Hemos visto la gran respuesta que ha dado la ciudadanía y hemos visto también el nivel de implicación que han tenido las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas a la hora de arrimar el hombro y tratar de dar una solución al problema que estábamos enfrentando. Yo, cuando hablan, y esa es la última tendencia sobre la que quiero hablar, ¿no? Cuando se habla sobre si esto va a suponer un cambio de hábitos absoluto, un cambio de hábitos abrupto o una agilización de los procesos que ya estaban en marcha, yo más bien creo que es lo segundo. Pero es muy probable que gran parte de la población o que gran parte de la gente no fuera consciente de hasta qué punto el mundo estaba cambiando y de hasta qué punto el mundo iba a una velocidad de vértigo. Y esto, pues, afortunado o desafortunadamente, nos ha dado un curso acelerado sobre lo que son nuevas tecnologías, lo que es teletrabajo, lo que es innovación, y creo que en esa línea es en la que se va a seguir. Yo, en cualquier caso, os quiero dar un mensaje de optimismo, y para eso voy a hablar de dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos que creo que reflejan muy bien el cómo, después de una crisis, podemos salir esperanzados y reforzados. El primero es el propio caso de la Unión Europea. La historia de la Unión Europea se cimenta en la Segunda Guerra Mundial, cuando después de dos cruentas guerras que devastaron el continente, las principales economías de la región decidieron crear una alianza comercial que generara una red de intereses que hiciera inviable o que hiciera poco rentable el volvernos a matar. La idea de la Unión Europea es ya durante dos veces en este siglo nos hemos despedazado, esto no puede volver a ocurrir y vamos a tratar de cooperar desde el punto de vista económico para generar una red de intereses que haga que la paz reine en nuestro territorio. Ese experimento que se cimentó en los años 50 es hoy el mayor ejemplo de paz, libertad, prosperidad y estabilidad que ha vivido nuestro continente en toda su historia. Y creo que es un claro ejemplo de éxito y de esperanza de que de una situación tremendamente dramática como fueron las dos guerras mundiales puede salir un sujeto político que garantice la paz, libertad, estabilidad y desarrollo de sus conciudadanos. Y el segundo, voy a permitirme el lujo de citar a Margaret Mead, la antropóloga, a la que le preguntaron cuál era para ella el origen de la civilización. Sus alumnos esperaban que fuera a citar algún objeto, algún cuenco,
Y sin embargo ella lo que dijo es que para ella el primer signo de civilización fue un fémur curado. Cuando le preguntaron por qué un fémur curado, dijo, porque en la naturaleza, en el mundo salvaje, si un animal o un hombre se rompe una pierna o una pata, va a morir, o por sus depredadores, o porque no pueda comer, o porque no pueda tener el tiempo suficiente para esperar a que sane por sí mismo. Si hay un fémur curado, quiere decir que una persona se lesionó o que un animal se lesionó y otra persona u otro animal se tomó el tiempo de cuidarlo, alimentarlo, protegerlo y acompañarlo durante todo ese proceso. Yo creo que esto, que parece únicamente una anécdota, es muy sintomático de lo que está ocurriendo. Es muy importante que la comunidad internacional entienda que la cooperación y que entender que debemos reforzar esos mecanismos para dar respuesta a los desafíos y generar un desarrollo sostenible es la única alternativa que tenemos para generar un mundo sostenible, un mundo desarrollado y un mundo en paz. Y repito lo de en paz porque muy probablemente para nuestra generación, especialmente en Europa, el garantizar la paz ha dejado de ser tan atractivo o sexy como fue en los años 50. Pero tenemos que recordar que la historia no está escrita y que obviamente la democracia, la paz y el desarrollo tenemos que ganarlo cada día. Por eso creo que es muy importante que las élites tengan la inteligencia suficiente para entender esa respuesta. Hablamos sobre la cuestión de los jóvenes y perdonad que haya hecho toda esta introducción, pero consideraba que era muy importante entender dónde estábamos en este momento y por qué estábamos en un punto de quiebre. Lo primero que quiero decir es que los jóvenes de esta generación tienen todo el derecho del mundo a estar preocupados, a estar indignados y a estar asustados ante lo que viene. Nos encontramos ante una generación, si tomamos por generación la de los 40 para abajo, que ha sufrido dos de las peores crisis económicas del mundo. La crisis del 2008 y esta crisis del COVID-19 en el 2020. ¿Qué han supuesto? Han supuesto una pérdida de la esperanza, una pérdida de la estabilidad, una destrucción de empleo masiva, una pérdida de oportunidades, un desaliento generacional, con lo cual es evidente que tiene que haber preocupación, es evidente que tiene que haber miedo y hastío. Pero también creo que es muy importante que las generaciones aprendamos de los errores. Lo que no podemos cambiar nosotros, yo creo que no tiene sentido seguir pensándolo. Únicamente debemos de centrarnos en todas aquellas cuestiones que está en nuestra mano como generación cambiar. Por eso, y lo hablaba antes con Emmanuel, para mí es muy importante que todos vosotros entendáis que debéis de ser una generación tremendamente preparada. Preparada no desde el punto de vista técnico, que también, sino preparada para dar respuesta a un mundo cambiante con unos desafíos globales. Una generación solidaria y una generación que trate de buscar la complementariedad y no la confrontación. Yo creo que la moderación, especialmente en estos tiempos, y me hablaba Emmanuel del tema de las fake news, la moderación y el análisis riguroso de las cuestiones resultan más importantes que nunca cuando la intoxicación o el engaño o la radicalidad o la polarización están más presentes que nunca, porque no hay nada que haga más daño a nuestras sociedades que una sociedad civil fragmentada, o que una ciudadanía fragmentada, o que una ciudadanía enfadada. Yo cuando veo a la gente enfadada todo el día, quejándose, digo, ¿realmente qué estamos arreglando con esta actitud? Creo que lo más inteligente es aprender. La digitalización va a suponer un gran desafío para todos vosotros. Vosotros os vais a desarrollar y vosotros sois mucho más jovencitos que yo en un mundo hipertecnologizado, que hay gente que lo ve como un gran reto, o como una gran oportunidad y gente que lo ve como un gran drama. Yo nuevamente creo que es una gran oportunidad que tiene sus riesgos y por eso es importante que hagamos un buen uso de la tecnología. Es muy importante que haya una coordinación entre las grandes compañías gestoras de los datos, por ejemplo, gestoras de la tecnología, los propios gobiernos reguladores y los ciudadanos a la hora de saber utilizarlos de una manera eficiente. Pero creo que tenéis que quedaros con lo positivo. Creo que tenéis que ser lo suficientemente inteligentes para aprovechar todas las oportunidades que nos da la globalización y la tecnología, que son muchísimas. En estos momentos yo creo que este webinar o esta intervención con gente de diversas partes del mundo, muchos de los cuales que han intervenido, aunque, bueno, estaba pensando ahora que muchos de ellos son mexicanos también, de amigos míos que han intervenido anteriormente, como puede ser Otto Granados o como puede ser Arturo del Banco de Santander. Es una oportunidad que hace 20, 25, 30 años hubiera sido impensable.
Entonces os pido que tratáis de aprovechar al máximo todas las oportunidades que esta nueva generación os otorga. Con lo cual, solidaridad, capacidad de trabajo, capacidad de innovación, humildad y habilidad para tratar de anticiparos a los cambios, creo que son las recomendaciones fundamentales que os podría hacer en estos momentos. Yo, como comentaba Emmanuel, y no sé si me estoy extendiendo mucho de tiempo, estoy mirando cómo voy de tiempo. Muy rápidamente os voy a comentar, como comentaba Emmanuel, yo soy el presidente del Global Youth Leadership Forum. Es un foro que, bajo la presidencia del Patronato de Honor de Su Majestad el Rey, don Felipe VI, el Rey de España, e impulsado por Naciones Unidas, a través de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Banco Mundial, la Comisión Europea y el Gobierno de España, lo que busca es eso: identificar el talento, identificar el liderazgo juvenil y ponerlo. Y es lo que hablábamos de la inteligencia, la moderación y la capacidad de aprender del otro. Ponerlo con las personas que nos han traído hasta aquí: presidentes, expresidentes, ministros, consejeros de grandes compañías, académicos de referencia, premios Nobel. Y al final lo que te das cuenta es que realmente toda esa gente tiene mucho más interés en apoyar a las nuevas generaciones de lo que podíamos pensar. Con lo cual, acercaros a la gente mayor, a la gente que nos ha traído hasta aquí, a la gente que tiene experiencia, y tener la humildad de aprender de ellos. Yo creo que precisamente de esa cooperación intergeneracional tienen que salir las políticas del futuro. Ellos tienen la experiencia, ellos tienen los conocimientos, y vosotros lo que traéis es precisamente energía, nuevas ideas, formar parte, sois nativos digitales, formáis parte de una generación mucho más habituada con todo lo que viene. Entonces yo creo que es muy importante que entendáis eso, que entendáis que el mundo lo vais a construir entre todos. Y no hay nada más absurdo que estar pegándote por una cuestión ideológica con tu compañero de al lado, porque os guste o no, al final yo creo que va a ser imprescindible que entre los dos saquéis adelante Aguascalientes, la universidad o la responsabilidad que podáis tener cada día. Con lo cual yo os animo a seguir trabajando. Yo me quedo a vuestra disposición, Emmanuel tiene mis datos y estoy a vuestra disposición para lo que podáis comentar. Mi foro está abierto, bueno, nuestro foro, ¿no? A mí no me gusta hablar de mi foro, hay un montón de gente y yo tengo el honor de poder liderarlo, pero nuestro foro está a vuestra disposición para precisamente seguir formando, seguir capacitando, daros acceso a las nuevas tecnologías y a las nuevas dinámicas que hay a nivel internacional. Pero sí os pido que seáis moderados, que analicéis de manera rigurosa e inteligente las cuestiones del futuro, que os dejéis asesorar o recomendar por la gente que sabe más que vosotros y que seáis muy generosos y muy solidarios con los que os rodean. Si ponéis las bases y desde ya, desde la universidad, trabajáis de esa manera, estoy convencido que a medida que vayáis adquiriendo nuevas responsabilidades, todo va a funcionar mucho mejor. Así que muchísimo ánimo. Estoy seguro que Manuel va a conseguir que, dentro de la complejidad que tiene el momento que estamos viviendo, los programas académicos sean lo más atractivos posibles, Manuel, porque es muy importante que les des oportunidad de llevar a cabo una educación online, pero una educación de calidad y que también sea estimulante. Y estoy convencido que muy pronto habrá una solución a esta gran crisis global. Estoy convencido de que recuperaremos, no sé si la vida que teníamos antes, pero desde luego una vida maravillosa. Y os animo a ser muy positivos, a ser muy proactivos y a ser parte del cambio y del desarrollo que nuestro mundo necesita. Así que muchísimas gracias. Creo que no me he pasado mucho. Estoy viendo ahora justo que van 34 minutos y quedo abierto a vuestras preguntas. Gracias. Pues muchas gracias, Jacobo. Yo creo que más allá del contexto que tú nos comentas, que sin duda es importante porque al final de cuentas tú tienes que vivir, ¿no? Vivir, experimentar, equivocarte en el camino, tal vez como en su momento pudieron haber sido las guerras que tú mencionas en Europa, para darle paso a cuestiones que permitan unificar, trabajar en conjunto, cooperar. Y yo creo que eso es fundamental. A mí me encantó la última reflexión que haces, porque yo creo que todos en algún momento pues pensamos en cooperar y decir, pues con mis amigos, con mi generación, pero a veces no estamos tan conscientes de la necesidad de interactuar intergeneracionalmente como lo comentas. Y yo creo que hoy en día, digo, permíteme aventurarme a decir este tema, esta crisis fue justo lo que
fue la médula de la crisis, el pedirle a los jóvenes que se quedaran para cuidar a los más grandes, a sus padres, a sus abuelos, a quien de repente podemos ver ya como alguien que pudiera ir de salida, que ya en algún momento ya dio lo que tenía que dar, y esas posiciones egoístas de repente pues juegan en contra de todos, ¿no? De todos y de uno mismo cuando los toma. Yo creo que aprender de este tema de decir, es que no soy yo, no puedo vivir yo solo. O sea, eh, algo que yo vivo directamente en esta crisis es que mis padres están en otra casa, mi hermana está en su casa y a mí me toca encerrarme solo y a lo mejor esa es la desesperación que uno siente porque cuando uno tiene que estar solo, no se halla, no se halla por ningún lugar. Y el reflexionar justo que somos una sociedad que debemos de cooperar, yo creo que es muy valioso. Pues damos espacio, jóvenes, a que puedan iniciar con sus preguntas. Hay algunas que ya que nos están llegando por redes sociales y algunas por WhatsApp. Les pido a los que están aquí en Zoom directamente que los que quieran ir tomando la palabra me vayan levantando la mano para irles dando el audio. Pero empezaría por una que tengo aquí. ¿Cuáles serían las 3 habilidades indispensables para que un joven sea exitoso para negociar, resolver o proponer una solución a nivel internacional? Yo creo que con esa podríamos empezar. Y a mí me gusta, bueno, yo tengo una reservada ahí que luego te hago aquí para que, pero podríamos empezar con esa, Jacobo. Por supuesto, yo no tengo la clave, si no sería un hombre exitoso en la negociación internacional y desafortunadamente no lo soy. Pero sí que gracias a Dios nos ha tocado, yo creo que Manuel, ya que somos más mayores, haber vivido alguna que otra negociación y haber estado presentes en múltiples situaciones de esta naturaleza y creo que viene muy en la línea de lo que hemos estado comentando. Creo que en primer lugar es muy importante entender que la cooperación en una negociación muchas veces la gente lo interpreta como una guerra o gano o pierdo. Creo que es muy importante entender que si lo planteas como un nadie va a perder todo y nadie va a ganar nada, o sea, voy a buscar un espacio de cooperación donde yo maximice mi resultado, creo que es muy importante. Con lo cual, en primer lugar, el hábito o la actitud de cooperación con el otro y no de machacar al otro. En segundo lugar, creo que es muy importante el análisis técnico. En primer lugar, saber tanto lo que estás negociando, que creo que es fundamental, como qué es lo que para el otro es irrenunciable, porque muchas veces las negociaciones se estancan y realmente es por una mala planificación o una mala preparación de qué era lo que tú realmente necesitabas sacar y qué era lo que necesitaba sacar el otro. Con lo cual yo creo que es muy importante entender cuál es la complejidad técnica del conflicto que está en discusión y, en segundo lugar, cuál es tu línea roja y cuál es su línea roja para entender por dónde puedes llegarle. Y en tercer lugar, y lo comentábamos a lo largo de la intervención, es la humildad. Yo creo que es muy importante que cuando vayan a una negociación vayan con los conocimientos técnicos, que vayan sabiendo qué es lo que quieren sacar y cómo pueden ofrecerle una salida digna a la otra persona, pero sean lo suficientemente humildes para nunca pensar que el que está enfrente es más tonto que tú. Porque yo todos los éxitos no sé cómo se consiguen, pero todos los grandes fracasos en negociaciones parten de una actitud de soberbia, que es lo que hace que la negociación vuele por los aires. Con lo cual yo haría esas 3 recomendaciones. En primer lugar, ir con un espíritu de cooperación, sabiendo muy bien cuáles son tus reivindicaciones y tus líneas rojas y cuáles son sus necesidades para tratar de sacar la mayor ventaja posible. Y en última instancia, la humildad suficiente para tender puentes y hacer que los dos puedan salir airosos de la negociación, aunque idealmente tú hayas salido con una mayor ventaja. Pues humildad, ¿no? Al final de temas es justo de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Es como reconocerse en el otro y buscar también poner Claro. los zapatos del otro, ¿no? Mira, tenemos una pregunta aquí en redes sociales que nos pone Jimena Irigoyen. Dice, ¿cómo podemos mejorar, digamos, nuestra cooperación después de esta crisis? Pues yo creo que
después de esta crisis es más fácil que nunca, porque esta crisis nos ha demostrado que sin cooperar no vamos a salir adelante. Y lo vimos, si se analiza cómo ha sido la crisis, lo podemos ver perfectamente en los tiempos de reacción. Gran parte de los problemas sanitarios o del colapso sanitario o de las emergencias sanitarias que experimentamos en España, y estoy convencido que en otros países fue igual, fue precisamente por la falta del establecimiento de unos mecanismos de cooperación que hicieran que la información y el material sanitario, y estoy pensando solo en esta crisis, que es un caso muy extremo, llegaran a nuestra región. Pero también hemos vivido en Europa cómo la cooperación internacional resulta esencial a la hora de paliar situaciones dramáticas que se han experimentado en zonas del Mediterráneo, como puede ser Siria, como puede ser Irak, y que al final es un problema que si no cooperas desde el primer momento o con las propias situaciones económicas que van a devenir en los países, al final se genera un conflicto mundial que te acaba volviendo y te acaba generando un problema. Con lo cual yo creo que esta crisis ha demostrado precisamente eso, que es imprescindible buscar un nuevo modelo de globalización en el cual todos los países tengan un rol esencial, que sea mucho más colaborativo y mucho más integrado. Y de hecho creo que a nivel internacional está reconocido que esa es la línea, reforzar los organismos internacionales para buscar que esa cooperación sea lo más eficiente y la información esté lo más accesible posible para tomar las decisiones adecuadas. Y esos son los grandes líderes y los grandes organismos internacionales, incluso la cooperación entre el sector público y privado, y yo trato de aplicarme a mí mismo los consejos o recomendaciones que dan estos monstruos, porque obviamente parten de una reflexión profunda, de mucho dato, y es lo que decíamos, llevar a tu día a día lo que es de sentido común. Lo que es de sentido común es que este mundo no es una guerra permanente y que cuanto más cooperemos y más alianzas generemos, el clásico win-win norteamericano, es lo que a final de cuentas te va a hacer avanzar más. Yo, la verdad, a lo mejor yo soy un entusiasta de estas cuestiones, Emmanuel, tú corrígeme, pero yo lo poquito que hemos conseguido en este mundo ha sido siempre cooperando con gente y gente que nos ha ayudado. Y cada vez que hemos ido a una confrontación, yo siempre he salido perdiendo. Unas cosas u otras, pero siempre he salido perdiendo. Sí, sin duda. Sin duda uno necesita no solo de la, como tú decías hace rato, de la experiencia, sino del hombro, del apoyo, del que te dice, órale, vente, te equivocaste, súbete. Mira, se puede, de nuevo a cuenta, podemos hacer. Y yo creo que lo vivimos desde nuestra familia, desde los logros que alcanzamos dentro de la casa, en la escuela, en un desarrollo profesional, algún compañero que en la fábrica, en la industria, en el trabajo, te dice por dónde, oye, mira, aguas, el jefe se puede enojar en estas cosas, pero si le hablas así, es más fácil que te dé el permiso. Al final de cuentas, sí, sin duda. La experiencia común, conjunta, sí, yo creo que coincidiendo contigo, es la manera de tener, digamos, de conseguir de manera exitosa o de alcanzar de manera exitosa muchos más objetivos que en el esfuerzo individual. Que aquí, fíjate, hay una pregunta que tiene que ver con la cooperación internacional y dice, esta, la cooperación internacional es parte fundamental del soft power de las naciones, es decir, este poder blando que tiene que ver con la cultura, la imagen del país, porque cuando hablamos de cooperación, y quisiera yo hacer un acotamiento a esta pregunta, es, por un lado, vivimos en una parte, digamos, económica, individualista, donde pues yo genero riqueza y entonces, o ese es el principio fundamental del capitalismo, ¿no? Pero aquí ya hablamos de cooperación. A lo mejor queda muy claro en algunas áreas, pero en esta parte, en el soft power de las naciones, una pregunta que nos hace Natalia Covarrubias. Yo creo que es una pregunta muy pertinente y yo siempre he sido un defensor porque España tuvo una política de cooperación internacional muy activa que se frenó con la crisis económica del 2011. Yo entiendo que tú también puedes cooperar o puedes dar en la medida en la medida en que te sobra, ¿no? Tampoco los recursos no son ilimitados y también depende del momento que vive cada una de nuestras naciones. Pero yo estoy completamente de acuerdo con ella en que es parte esencial del soft power, tanto por la capacidad de influencia que tienes o de generar una relación diplomática, cordial, reforzando esos lazos comerciales, económicos, sociales y políticos, como previniendo conflictos que puedas tener en un momento puntual. Y yo estoy pensando en las políticas de cooperación en países vecinos que pasan por situaciones de pobreza o por situaciones de conflicto. Cuanto más apoyes a esas regiones, obviamente,
en el plano pragmático, menos probabilidades tienes de que gente que sea parte de ese conflicto vaya a venir a tus regiones, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy importante, tanto por la parte del soft power, de la imagen que tu país se granjea en esa tierra y que luego te da acceso a tener una capacidad de influencia importante en el ámbito político, económico, social, cultural, para tus empresas, para tus ciudadanos y para las propias actitudes de tu país dentro de la comunidad internacional, como para prevenir problemas futuros que puedas generar. Pero creo que en las políticas de cooperación internacional es muy importante entender que las capacidades y los recursos disponibles pues son un factor esencial a la hora de condicionar la dimensión y la capacidad de esas políticas de cooperación. Muy bien. Vamos a dar paso aquí. Tenemos ya 2 preguntas aquí de los jóvenes que están conectados en Zoom. Le voy a dar la palabra primero a Arely Mariana Alvarado para que nos haga su pregunta y después de que haga la pregunta le damos la palabra a Antonio Rubalcaba y luego vamos con la respuesta. Entonces, adelante, Arely. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos mejorar la cooperación en una sociedad en la que es individualista? O sea, que solo se preocupa normalmente por sí mismo y a los demás, o sea, que les vaya como les vaya. Muchas gracias, Arely. ¿Vamos una a una y luego contesto o o sea, respondo ya también? Si quieres, adelante y ahorita le damos la palabra. Perfecto. Perfecto. Pues Arely, muchísimas gracias por tu pregunta. La verdad que creo que es tremendamente inteligente, oportuna y pertinente y una muy buena pregunta. Y creo que va en la línea mucho de lo que estábamos comentando, generando conciencia. Yo no sé hasta qué punto la sociedad es tan individualista como realmente nos han hecho creer, porque yo lo que veo es que hay mucha cooperación y mucha gente queriendo cooperar. Entonces creo que es muy importante no pensar en grandes asuntos, sino hacer pequeños impactos. Tú en tu clase, tú en tu comunidad, tú en tu barrio. Y si conseguimos que uno a uno todo el mundo vaya haciendo entender que de la cooperación se obtienen muchos más réditos que de la confrontación, al final generamos una sociedad mucho más cooperativa, mucho más colaborativa y mucho más exitosa, mucho más desarrollada. Pero yo no creo que haya un gran plan o una gran actuación que pueda hacerlo cambiar. Creo que son múltiples pequeñas actuaciones las que tienen que hacer que entre todos hagamos que esto cambie. Y luego también muy importante el ejemplo. Al final, si tú eres una persona muy colaboradora o hay un gobernante muy colaborador o un empresario muy colaborador y todo el mundo ve que él es exitoso, mientras que quien va a la confrontación no tiene tanto éxito, al final es un tema de ejemplo que la gente va a acabar cambiando. Muy bien. Vamos, Antonio, si me haces favor de abrir tu micrófono y hacer tu pregunta, por favor. Y luego vamos con Edson Alberto. Hola, buenos días y buenas tardes para usted, Jacobo. Pues mi pregunta es, más que nada, ¿cómo se puede generar una buena aportación de los jóvenes en una sociedad o ya sea país donde la juventud no está tan preparada, ya sea por el sistema educativo o porque simplemente no encuentran esa motivación en prepararse, ya sea como personas o como profesionales? Muchas gracias, Antonio. La verdad es que es un problema, es una pregunta muy oportuna porque encontramos un problema muy grande, ¿no? Hacía tiempo que aquí se hablaba de que éramos la generación, digo mi generación, que es muy anterior a la tuya, la generación mejor preparada de la historia. Y en contraste encontrábamos un alto grado de abandono escolar, gente que se había dejado de estudiar pronto para dedicarse a tareas como la construcción y que podían tener unos ingresos mayores en la época en la que había un boom económico en España. Yo creo mucho en la responsabilidad individual y creo que también cada uno tenemos que hacernos cargo de las actuaciones que tomamos. Yo entiendo que trabajar cuesta, que trabajar es sacrificado, que muchas veces no se ven los réditos, pero no hay otra solución. Cualquier dato o cualquier informe, yo entiendo que un chico de 13, 14, 15 años no van a andar viendo los informes a nivel internacional, pero cualquier dato de cualquier país que puedas mirar sobre empleo y oportunidades profesionales, verás que cuanto mayor nivel de cualificación, muchas más oportunidades van a tener. Entonces creo que precisamente por lo mal que lo pasa mucha gente en sus casas, en sus países o en su entorno, es más sencillo poder decir, mira, te encuentras en un momento en el cual las oportunidades están al alcance de todo el mundo. Y precisamente la tecnología ayuda mucho en esa línea. Es decir, tienes capacidad de tener acceso a toda la información. Acércate a gente, lo que hablábamos antes, gente con experiencia que te pueda guiar y orientar. Entonces creo que es muy importante, pero entiendo la complejidad, ¿eh? Es muy sencillo decirlo desde aquí y con 36 años que tengo y tal y como estamos.
pero creo que es muy importante que las autoridades hagan un esfuerzo muy grande precisamente para tratar de motivar y dar oportunidades a esos jóvenes. Y luego es muy importante apelar a la responsabilidad individual y darles las herramientas. Yo creo que es un trabajo conjunto que tanto las familias y las personas como los gobiernos deben hacer. Y luego, a final de cuentas, pues ya somos mayorcitos y cada uno seremos responsables de nuestro destino. Pero si en algún momento, precisamente por la oportunidad que da la tecnología, había esa capacidad de llegar al mayor número de gente posible, es ahora. Sin duda alguna. Vamos con Edson Alberto González y de ahí le vamos a dar la palabra al profesor Rubén Valencia, por favor. Perfecto. Buenos días, compañeros, y buenas tardes para usted, Jacobo. Muchas gracias. Dadas las circunstancias, ¿qué podemos hacer los jóvenes localmente para generar un impacto global en estos tiempos? Ya me ganó la pregunta que iba a hacer. Muy bien, Edson. Yo creo, y creo que lo comentábamos en algunas de las preguntas anteriores, ¿no? Con el tema de la cooperación. Yo veo muy difícil que alguien busque generar un impacto global desde el primer momento. Yo creo que un impacto global es una suma de muchos impactos locales, de muchos impactos regionales, de muchos impactos nacionales, y al final se puede generar un impacto global. Y yo creo que es muy importante, y esto no es bajarle la ilusión a nadie, pero creo que es muy importante tratar de trabajar en tu propio ámbito de actuación para generar el cambio. A mí me parece muy difícil que si tú no has tratado de cooperar con tu vecino, si tú no has tratado de formarte a nivel particular, si tú no has tratado de entender o ponerte en el lugar de qué le pasa a la otra persona. Hablábamos antes sobre la importancia de ponerte en los zapatos del otro. O sea, aquí todo el mundo da recomendaciones iguales para problemas que no tienen nada que ver, porque no es lo mismo el modo de enfrentar esta pandemia que tiene un multimillonario en cualquier ciudad que el que tengo yo o que el que tiene una persona con poca cualificación y 4 niños en casa. Con lo cual, creo que los impactos tienen que ser de uno en uno y al final cuando vas generando esa suma de impactos y tiene que ver con las preguntas de la colaboración y la cooperación que se planteaban. Al final verás que muchos impactos conjuntos acaban impactando de alguna manera. Y creo que es muy importante entender eso. Voy antes, profesor Valencia, si me permites, hay una pregunta en redes para ir intercalando. Dice Isabel Rivera, dice, en México es muy difícil que nos escuchen a los jóvenes y que nos apoyen. Como ya mencionó Arely, somos muy individualistas como sociedad. Si yo empiezo con el cambio, pero el gobierno sigue igual, ¿qué puedo hacer para realmente ver cambios? Yo creo que en todos los sitios es muy difícil que te escuchen, seas joven, mayor, y al final todo el mundo siente que es muy complicado. La lucha por los recursos o por el apoyo o por la atención es muy difícil. Entonces, tu lucha la vas a refrendar con hechos. Entonces, es muy importante lo que hablábamos, que vayas dando pasos y que vayas generando ejemplo, que vayas arrastrando gente que crea que tu ejemplo merece la pena. Y poco a poco eso va cayendo por su propio peso. Si no te lo da el sector público, vete al sector privado. Si no te lo da el sector privado, pues trata de ver cómo se puede, a través de redes sociales, buscarlo a nivel internacional. Empezar con algo, nosotros empezamos sin presupuesto, y entiendo perfectamente lo que estás comentando porque nos costó una barbaridad poner en marcha el foro y mira que llevábamos muchísimo apoyo y demás. Y conseguir el apoyo cuesta mucho. Pero yo, el miguita que se dice en España, el paso a paso, para mí es muy importante. Creo que cada paso que des precisamente en la búsqueda en la consolidación de un proyecto o en la consolidación de un ejemplo en tu comunidad o en tu universidad, ese no te lo va a quitar nadie. Entonces es seguir trabajando en esas líneas, tratar de seguir reivindicándolo lo más posible y sobre todo lo más importante es ser constante. Yo creo que en la vida no hay nada más importante que ser constante, que perseverar y al final aquí hay un dicho que dice que el que persevera gana y yo creo que es cierto. Entonces soy consciente de la dificultad de conseguir apoyos, no solo en México, es en todo el mundo, pero resulta muy importante, no digo que te estés quejando, pero digo, resulta muy importante no tanto quejarse como actuar. Y con el peso de tu actuación, al final dejarás en evidencia a quien no te esté apoyando ante una iniciativa. Vamos ahora sí, profesor Rubén Valencia, aquí en la plataforma. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos observan el día de hoy. Pensando en temas de igualdad y de equidad social, de justicia social,
es importante que las personas tengan acceso a los mismos oportunidades, recursos, servicios, pero antes de eso tenemos que pensar también en que la gente tenga acceso pues, a la educación, a la información. Entonces, nosotros como institución y principalmente los estudiantes, ¿cuál es su principal responsabilidad con las personas que tienen menos oportunidades? ¿Cómo ellos pueden ayudar a construir una sociedad más justa a través de difundir educación? Muchas gracias, profesor. Yo creo, a ver si he entendido bien porque se me ha cortado un momento la pregunta, pero básicamente es decir, cómo se puede generar un mayor grado de protección social para nuestra ciudadanía y también, una vez que ya se ha consolidado la atención social básica, el acceso básico a los recursos sociales, cómo tener acceso a la información y al conocimiento, ¿verdad? Correcto. Pues yo creo que es un proceso también progresivo y que hay que ir paso a paso. Yo, por ejemplo, en el caso de México, que es... Perdonad un segundito, que es que hay un teléfono que no para de sonar y lo voy a desconectar y ahora mismo contesto. Son las ventajas y las desventajas de la tecnología en estos momentos de que... Perdón. Yo, en el caso de México es un caso que conozco bien, lo he visitado mucho y creo que el modo en el que México ha sacado gente de la pobreza a lo largo de las últimas 2 o 3 décadas es un caso que demuestra precisamente que ese proceso de globalización y esa evolución ha sido en términos generales muy positiva. Con lo cual creo lo mismo, hay que ir paso a paso, hay que desarrollar políticas públicas eficientes. Desde el punto de vista de gobierno hay que tratar de transparentar la bajada de recursos, poner las bases para que un país, estoy pensando en el caso de México, porque supongo que es al que te refieres, un país rico y un país con una capacidad de generación de recursos como es México, poner las bases de un sistema de transparencia que te permita una recaudación de recursos que haga que puedas desarrollar políticas públicas básicas para generar ese colchón que proteja a toda la ciudadanía. Y una vez que tienes protegida a la ciudadanía, lo elevas a políticas educativas, que yo lo incluyo, el tema de la protección social dentro de políticas educativas cuando estoy pensando en España. En el caso de México no lo hago, porque sé que hay amplias poblaciones que viven bajo el umbral de la pobreza. Entonces, para mí es muy importante, primero, implementar unas políticas públicas eficientes, transparentes y que tengan una asignación de recursos que permitan poner en la base de ese nuevo modelo. En segundo lugar, dar acceso a la educación a la gente. Y en tercer lugar, también permitir que el propio mercado pueda operar de cierta manera. Al final, si las empresas funcionan, las empresas tienen recursos procedentes de I+D, si la gente tiene acceso a la tecnología, si la gente tiene riqueza para poder tener en su casa una computadora y poder tener acceso a Internet, va a ser mucho más sencillo que se tenga acceso que si tienes a la gente sometida bajo el umbral de la pobreza. Con lo cual, desde el punto de vista de política pública, en primer lugar, es poner las bases de un sistema que garantice un sistema básico o un estado social básico que haga que la gente esté más preocupada precisamente por formarse o por tener acceso a la información que a comer, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Y una vez que lo consigas, yo creo que todo va a ir rodado y luego tener una ciudadanía interesada e interesante, y en ese caso yo sé que la mexicana lo es. Jacobo, yo tengo una pregunta, digamos, tengo una pregunta similar a la que había hecho Edson, pero ya pensé una adicional. Sí. A ver, en este momento de crisis, ¿cómo los jóvenes pueden ser líderes detrás de una pantalla? Y no quiero confundir el término porque la siguiente, o sea, en la misma pregunta es, ¿qué diferencia en este mundo de redes sociales y de tecnología a un líder de un influencer? Claro, yo es que tampoco estoy muy acostumbrado yo a lo de las redes sociales, pero yo un líder tengo clarísimo lo que es. Y un líder son cada uno de estos chicos que están hoy no sé si les obligas o no, Manuel, pero hoy quiero pensar que no, que están aquí por interés, pero que están aquí escuchando una cuestión sobre política pública, sobre gobernanza, sobre futuro, sobre oportunidades. Entonces, en el fondo lideran cada uno de ellos en procesos individuales y en procesos colectivos dentro de sus regiones. A mí me parece muy difícil pensar que un líder va a ser una persona que va a entrar en Internet o en Twitter o en Facebook, va a generar un perfil y va a jalar 200.000 personas. Yo eso no lo conozco. No lo conozco de una manera seria. Lo conozco de un famoso que no sé qué o con un caso de un escándalo personal o lo que sea. Pero ¿cómo lideran? Pues cada uno de ellos
sacando buenas calificaciones, montando un negocio, sacando ese negocio adelante y tratando de trabajar y tratando de avanzar y haciendo avanzar el país. Al final los países avanzan gracias al sacrificio y al trabajo de miles de personas que día a día se levantan para trabajar y para mí eso es liderar. Y al final, de entre toda la gente que ponga las bases para desarrollar un proyecto vital, que se impliquen en los problemas de la comunidad y que tengan esa sensibilidad, esa solidaridad y esa humildad para implicarse, remangarse y tratar de apoyar a la gente a su alrededor, emergerá alguno que a lo mejor pueda ser y tengan también, muy importante, conocimientos técnicos. Para mí es muy importante que estén bien formados, porque también luego emergen por ahí cada uno que a duras penas sabe leer y es casi peor el remedio que la enfermedad. Entonces, si ellos hacen lo suyo, se forman y van impactando en su comunidad, yo creo que la propia inercia de la vida les va a llevar a liderar distintos procesos. Unos llegarán más lejos, otros se quedarán a nivel más bajo y otros a lo mejor no llegan, pero de ahí, del trabajo duro, de la formación y de la solidaridad o el compromiso social es de donde emergen los liderazgos. Yo creo que lo que le da a Internet es precisamente la capacidad de poder explicar o vender esas iniciativas que están desarrollando o poder intercambiar esos conocimientos que ellos tienen. Pero no creo que sea para hacer una revolución a través de redes sociales. Pues fíjate, qué importante saber que tenemos tan al alcance el ser líderes. Pareciera, porque a veces lo tenemos tan alejado que pensamos solo en los presidentes de los países y en los directores de las grandes compañías, pero esta reflexión que compartes con nosotros es importantísima y yo les pido, jóvenes, que le escuchen. O sea, ser líderes, ponerse a trabajar, tener una meta, cumplirla, prepararse e ir sumando esfuerzos para conseguir metas no solo individuales, sino también comunes. Ya nos estamos acercando al final. Y para eso, muy rapidito, Emmanuel, pero para eso les viene muy bien hablar con los líderes, porque aprenderán que los que hoy lideran empezaron así, paso a paso, con un pequeño proyecto, trabajando en una oficina, cooperando en un grupo de trabajo, un grupo social, cooperando en la universidad, liderando reivindicaciones en la universidad. Entonces, por eso lo que decíamos antes de la perspectiva intergeneracional es muy importante para que sepan que lo tienen a la mano, que es únicamente un tema de trabajo, constancia, de ser perseverantes y de creer en un objetivo. Y luego, y muy importante también, ser honestos. No hemos hablado sobre eso, pero yo creo que es un tema muy importante y ya no te quito más tiempo, pero creo que es muy importante que entiendan que hay veces que los caminos rápidos que te ponen delante no son los adecuados. Y son mejor los pasos dados derechos que pretender coger un atajo, porque eso es lo que te puede hacer perder una vida entera. O sea, te puede hacer que una carrera exitosa por una mala decisión se trunque. Y entonces creo que es muy importante también que en la universidad reforcéis la cuestión de la honradez, que aunque parezca que no paga, sí paga a medio plazo. Sí, la honradez, integridad, ¿no? Verticalidad en el actuar y también este pensamiento también de alteridad que te permite ponerte en los zapatos del otro y que al final de cuentas, pues esperar que te traten, que recibas el mismo trato digno como tú lo esperarías, porque pues así no te gustaría que te robaran, no te gustaría que te ganaran a la mala, no te gustaría. Entonces, yo creo que pensar en el otro siempre es importante. Pero estás en el lado optimista, o en el lado buenista. En el lado pragmático, aparte de no hacer lo que no te gustaría que te hicieran, es que si lo haces te lo van a cobrar. Antes o después te lo van a cobrar. Entonces, por inteligencia, tampoco. Sí, el karma llegará de alguna u de otra forma, así ¡Hombre! que los jóvenes. Te haría una pregunta final que tengo aquí del profesor Víctor González y luego daríamos espacio a una reflexión final para despedirnos el día de hoy. Y el profesor Víctor pregunta, dice, ¿en qué medida las respuestas de los líderes nacionalistas como Trump o Boris Johnson son modelos de colaboración? Uno retirando el apoyo a la OMS, culpando a China, y el segundo no dándole importancia en su momento a la pandemia. No, yo creo que es todo lo contrario. Precisamente no son modos de cooperación, sino demuestran todo lo contrario de lo que yo he tratado de expresar hoy a lo largo de la intervención. Creo que es muy importante confrontar los modelos de globalización sostenible, que sean moderados, con los modelos nacionalistas de recentralización. No recentralización, sino de cierre de fronteras, de tratar de buscar la discrepancia, la polarización. Justo uno de los libros, lo tengo aquí de hecho,
y va sobre el tema del populismo, el auge del populismo en Estados Unidos, en la Unión Europea, de dónde vienen, y lo estaba revisando ayer. Creo que es muy importante entender que ese modelo, que es un modelo que es justo lo que estábamos hablando, es un modelo que es muy rentable porque precisamente pesca en las aguas de todas las personas que se han sentido perdedores de este proceso de globalización. Son mensajes muy simplistas, sin mucho trasfondo técnico detrás, y obviamente creo que es lo contrario de lo que hay que buscar. Lo que hay que buscar es seguir en el proceso de globalización, porque el mundo va en esa línea y además ha sido muy positivo, y tratar de meter las correcciones correspondientes precisamente para que nadie se quede atrás de este proceso, que no es fácil y que es una cuestión técnica dependiendo del momento, dependiendo del país, y tratar de ir ajustando. Pero precisamente esos modelos que estaban mencionando populistas van en la línea contraria y no creo que beneficien en nada todo lo que estamos comentando, ni la sostenibilidad ni la cooperación a nivel internacional. Y que, como bien dices, al final de cuentas hay que tener muy claro, y yo los invitaría a que, porque luego estamos mal acostumbrados a encasillar que el populismo puede ser de izquierda, no, también hay populismo de derecha. De derecha. Polarizantes los hay en tirios y troyanos, ¿no? Pero al final de cuentas, como dices, globalización implica cooperación, globalización implica solidaridad. Pues bueno, hemos llegado al final. No sé si quieras compartirnos alguna reflexión final. Jacobo, te agradezco que pues aquí los jóvenes de repente algunos diciéndole buenos días, pero bueno, aquel ya lo estamos desvelando un poquito, ¿o no? Todavía es tarde noche. 7 de la tarde, está bien. ¿Algún mensaje final, Jacobo? Sí, en primer lugar agradecer la oportunidad de haber estado hoy aquí. La verdad es que ha sido una experiencia impresionante ver la cantidad de jóvenes interesados, preocupados y sobre todo con vocación de transformar y de impactar de manera positiva en sus comunidades. Entonces el mensaje muy rapidito es: sigan por este camino, sigan formándose lo más que puedan, porque la formación sí que paga. Traten de ser lo más cooperativos posibles, traten de apoyar en la medida de lo posible y luego tampoco tengan ningún reparo a la hora de pedir esa ayuda, y sean honestos. Y creo que con esas bases el camino va a ser exitoso. Va a ser duro porque la vida es complicada y hay que pelear cada paso que se da, pero estoy convencido que tienen por delante un futuro exitoso y espero poder estar con ustedes en la universidad para ver cómo va avanzando ese proceso. Así que muchísimo ánimo. Estoy seguro de que de esta crisis van a surgir grandísimas oportunidades y que todos vosotros vais a ser beneficiarios de ellas. Muchas gracias. Gracias, Jacobo, gracias por tu mensaje. Y jóvenes, pues a echarle ganas, a cuidarse, a ser resilientes, a tratar de enfrentar esta crisis desde nuestras trincheras como vamos pudiendo. Como dice Jacobo, sabemos que están desesperados. Déjenme decirles, no son los únicos. Estamos todos de alguna u otra manera fuera de nuestro lugar habitual, pero esto tiene que ser una parte importante para dar nuevos pasos, para ser creativos, para innovar, para proponer, para ser líderes, como bien lo dice Jacobo. Jacobo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, estudiantes, maestros, público externo. Les damos las gracias. La semana que entra tenemos, la siguiente conferencia la tenemos el miércoles de la semana que entra. Va a estar Alejandro Canela, que va a ser el vicepresidente de Siemens México y Latinoamérica. Y a todos, muchas gracias. Y recuerden, stay safe and proudly UTR. Nos vemos en la que sigue. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias a todos. Un placer.